entonces, pues vamos a dar inicio a la primera sesión de este seminario de actualización en bioética para integrantes de las comisiones estatales. Y como ya han escuchado mencionar, aquí nos acompaña para dar inicio a esta sesión el doctor Camilo Manchola Castillo. Él es doctor en bioética, profesor del doctorado y la maestría en bioética de la Universidad de Brasilia. También es miembro del comité ejecutivo de la Red Bioética de la UNESCO e investiga temas relacionados con la bioética narrativa y la interfaz entre bioética, educación, relaciones internacionales y salud pública en el Centro Internacional de Bioética y Humanidades, Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad Brasilia en Brasil. Pues muy bien, nuevamente muchas gracias a Camilo por aceptar esta invitación y sobre todo por abordar este tema tan importante que es el desarrollo de la bioética latinoamericana. Sin más, bueno, pues vamos a dar el uso de la palabra al doctor Camilo Manchola. Gabriela, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Berenice, Ángel, muchas gracias, es un placer y más que un placer, es un honor muy grande estar aquí con ustedes. Como ya lo han mencionado, mi nombre es Camilo Manchola, yo soy profesor de la Universidad de Brasilia, del doctorado y de la maestría en bioética. Y bueno, tengo un recorrido en toda esta área, trabajé durante 7 años en el Ministerio de Salud de Brasil, específicamente con el tema de bioética y de ética en investigación específicamente. Entonces, bueno, pues quisiera comenzar nuevamente reiterando mi gratitud a Gabriela, a Ángela, a Berenice, al programa universitario de bioética de la Universidad Autónoma de México y a Conbioética, la Comisión Nacional de Bioética. Hemos estado juntos con miembros de Conbioética en varios eventos de organizaciones internacionales como la UNESCO, etcétera. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Yo he querido titular esta intervención Ampliando y politizando la bioética, bioética latinoamericana. Y lo primero que me gustaría hacer es hablarles un poco de mi lugar de habla. Entonces, Gabriela les ha contado un poco de mi recorrido académico y laboral. Simplemente me gustaría que en este momento todas y todos pensaran un poco en su propio recorrido, en su propio lugar de habla. Me interesa pues para que aprendamos unos y unas de otros y otras, que estemos, eh, digamos, intentando relacionar todo lo que vamos a discutir hoy con cada uno de nuestros recorridos académicos. Gabriela muy amablemente me ha mandado un perfil resumido de las personas que están aquí presentes. Entonces veo que tenemos abogados y abogadas, médicos y médicas, tenemos personas pues que han trabajado con el área de la bioética, tenemos profesores y profesoras, etcétera. Entonces, eso pues me parece muy, muy valioso y muy interesante. Sobre mí, pues les cuento que, aunque tuve algunos estudios en el área de la salud, finalmente mi formación pues de base es en el área de ciencias sociales, en relaciones internacionales y en ciencia política. Después seguí un poco esa línea con una profundización en educación. Soy profesor, como les decía, y finalmente me formé entonces como doctor en bioética. Eso en cuanto a mi recorrido académico. Y en cuanto a mi recorrido laboral, pues además de ser profesor, como les decía, también he trabajado mucho tiempo con ética en investigación con seres humanos en la Comisión Nacional de Ética en Investigación brasileña. Y como les contaba Gabriela, pues mis intereses de escritura e investigación son relacionados básicamente con bioética narrativa y con otras interfaces entre la bioética y diferentes áreas. Me gustaría pues mucho abrir el micrófono para que todo el mundo interviniera y me contara un poco de su recorrido, pero obviamente no es posible. Lo que sí quisiera es animarles a todos y a todas a que me interrumpan en el momento en que lo deseen. Yo voy a intentar hacer con que esta conversación dure máximo 1 hora,
pero me gustaría que fuera una conversación y que pudiéramos interactuar. Entonces, como les decía, serán más o menos 60 minutos, espero que menos. Y si ustedes quieren intervenir, por favor intervengan. Yo no estoy viendo el chat, entonces sería muy interesante que pudieran intervenir directamente si así lo desean, para que esto sea pues más una conversación. Tendremos entonces 60 minutos de presentación. Inicialmente les contaré un poco sobre el contexto, ¿no? Sobre la bioética en América Latina. Después de eso, les hablaré específicamente de algunas corrientes bioéticas del subcontinente latinoamericano. Inicialmente les hablaré de la bioética de protección y de la llamada bioética de los derechos humanos. Después hablaré un poco más a profundidad de la bioética de intervención, porque en esta temática estoy haciendo actualmente mi postdoctorado. Y finalmente les hablaré de la bioética narrativa, que es una propuesta que he venido trabajando y que también es latinoamericana. Y bueno, finalmente haremos algunas consideraciones finales. No tengo la pretensión de agotar toda la presentación, entonces no hay problema por ese lado. Lo que me interesa más es interactuar con ustedes para que podamos pues construir conocimiento juntos y juntas. Comenzamos entonces con el contexto, con la bioética en América Latina. Creo que lo más importante es, primero, hacer una definición. Obviamente es mi definición o lo que yo entiendo por bioética, ¿no? La bioética la entiendo yo básicamente como una disciplina que nos permite tomar mejores decisiones y hacer elecciones morales de una manera más informada, si se quiere. Y entonces, aquí tenemos un desarrollo de la bioética. Algunos remontan ese desarrollo a los años 30 en Alemania, cuando la primera persona acuñó ese término, pero digamos que es aceptado históricamente que la bioética empieza en los años 70 en Estados Unidos, con dos autores pues muy importantes. Uno que ve la bioética de una manera un poco más global y el otro que finalmente se hace pues más reconocido en Estados Unidos y en el mundo, que es quien reduce la bioética al área de la biotecnología. Básicamente, esa es la bioética pues, estadounidense que conocemos y que es muy famosa por el libro Principios de Ética Biomédica, de dos autores muy conocidos que ustedes ya deben haber escuchado, que son Beecham y Childress. Entonces, digamos que la bioética comienza en los años 70 con esa predominancia estadounidense y específicamente con esa predominancia que llamamos reduccionista, no queriendo pues, hacer un juicio de valor, sino solamente reconociendo la realidad, y es que estaba muy ligada a la parte biotecnológica y especialmente del FABER, es decir, del hacer, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones, ¿no? Ustedes conocen, los estadounidenses pues son muy pragmáticos, entonces esa bioética se presenta para eso. Y además de eso, esa bioética, cuya obra más importante es este libro que les digo yo, que tiene que ver con los principios de ética biomédica, tiene una pretensión universalista. Recientemente las últimas ediciones del libro no mencionan tanto esta pretensión, pero ediciones antiguas sí lo hacen, y tiene que ver con que la bioética estadounidense, digamos, ¿no? La que nace en los años 70 y la más reconocida en el mundo, es una bioética que tiene esa pretensión, y es la pretensión de decir que de una u otra manera todos compartimos los mismos valores y principios. Entonces, cuando ustedes escuchan los 4 principios que se ha llamado, algunas personas estiman de una manera peyorativa, principialismo, es eso, ¿no? Entonces, todos compartimos 4 principios y ustedes los deben conocer de memoria, que son justicia, autonomía, no maleficencia y beneficencia. Entonces, esa digamos que es la huella, la imprenta de la bioética estadounidense. Y básicamente entonces ella se define en esos 4 principios, en una pretensión y carácter universalista y en un pragmatismo y un reduccionismo muy importante, ¿no? Un reduccionismo, una vez más, sin juicio de valor, sino que se dedica directamente a las cuestiones biotecnológicas especialmente, ¿no? Eso, entonces les digo yo, en los años 70 más o menos, pasan los años, etcétera. La bioética realmente llega a América Latina a finales de los años 80.
Y en América Latina, la bioética, digamos que tiene un disparo muy importante en los años 90. Um, Al finales de los años 90, principios de los años 2000, hay un desarrollo muy grande y bueno, es de eso que les voy a hablar en esta charla, ¿no? Me parecía muy importante poner en perspectiva, entonces, efectivamente la bioética surge en el hemisferio norte, específicamente en Estados Unidos, y surge pues con ese componente, como ya les digo, reduccionista, principialista, universalista, básicamente es eso. Y entonces, en los años 70 más o menos, entonces íbamos a tener una relectura bioética a partir de América Latina, más o menos a partir de los años 90. Yo les decía un poco a finales de los 80, pero específicamente a finales de los años, a inicios, perdón, de los años 90. ¿Y cuál es el contraste? Porque les digo yo que hay una relectura de eso. Eh, es un contraste importante porque entonces la bioética latinoamericana, obviamente, lo más correcto y es lo que hemos defendido, digamos, durante los últimos años, quienes estudiamos este tema, es hablar de bioéticas latinoamericanas, ¿no? En plural, porque tenemos varias. Lo que yo acabo de hacer acá y lo que les voy a presentar es un recorte. Y es un recorte que tiene todos los problemas que todos los recortes tienen, porque obviamente estoy dejando por fuera otras muchas expresiones bioéticas latinoamericanas. Pero digamos que estas bioéticas latinoamericanas entonces empiezan más o menos a inicios de los años 90 y ellas ya no solamente, digamos, defienden que la bioética esté conectada a lo bio, a lo tecno y a lo faber, es decir, ¿no? A lo biológico, a lo tecnológico y a lo pragmático, al hacer, sino que se desplazan eh, por otras áreas del conocimiento y empiezan a ser bioéticas un poco más polis, ¿no? Entonces son bioéticas un poco más politizadas, son bioéticas un poco más conectadas con el saber, entonces sapiens, son bioéticas un poco más relacionadas con lo narrans, más adelante les hablaré un poco sobre eso, solamente me interesa que por ahora todos y todas tengan eso en la cabeza, y son bioéticas que no son universalistas, sino que se definen contextuales. Voy a intentar a lo largo de toda la presentación ir hablándoles a cada una y a cada uno de ustedes, teniendo en cuenta pues su recorrido, etcétera, lo que Gabriela me ha mostrado que me ha parecido excelente. Es la primera vez que en una conferencia me muestran un perfil tan completo de la audiencia. Y quisiera hablarles entonces a cada una y a cada uno de ustedes. Si no lo logro, les pido que abran los micrófonos y me cuenten. Pero ¿qué me interesa? Me interesa que ustedes vean que esto tiene un impacto directo sobre el quehacer de una comisión de bioética. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es nuestro paño de fondo. Entonces, vamos, dependiendo del tipo de bioética o de lo que yo entienda por bioética, va a ser mi quehacer bioético o mi quehacer en ética en investigación, por ejemplo, con seres humanos. Entonces, si yo entiendo la bioética reducida simplemente a lo biológico, a lo tecnológico y a lo pragmático, yo haré una lectura, pero si yo entiendo que ella no solamente tiene que ver con eso, sino que ella involucra una serie de áreas mucho más amplias, probablemente yo haré lecturas diferentes, ¿no? Y aquí entonces me parece importante decirles entonces que estas otras bioéticas latinoamericanas, ¿no? Que, en fin, hay muchas más, hay bioéticas asiáticas, africanas, etcétera. Estas otras bioéticas están muy cercanas a un documento muy importante que creo que todos y todas conocen, que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, que ustedes la ven acá con la sigla DUBDH. Esas bioéticas latinoamericanas, eso digamos que está documentado en artículos, etcétera, fueron muy importantes para que esa declaración quedara de la manera en que quedó. Si no la conocen, pueden verla en internet fácilmente, es de 2005 y es una declaración universal. Todos los estados miembros de UNESCO adhirieron a esa declaración. Entonces, bueno, me parece interesante y ustedes van a ver esta marca de las bioéticas latinoamericanas en esa declaración. La declaración no es solamente sobre lo biotecno y Faber, la declaración es mucho más amplia. Bueno, otra reivindicación de las bioéticas latinoamericanas tiene que ver con que ellas se entienden a sí mismas como multi-intertransdisciplinares. No voy a ahondar mucho en eso. Si alguien quisiera más adelante hablar un poco más sobre este carácter multi-intertrans, lo podemos hacer. Y estas bioéticas, de una manera muy interesante, rescatan, las bioéticas latinoamericanas, rescatan, recuerdan que les hablé al principio,
que en Estados Unidos había surgido la bioética más o menos al mismo tiempo en los años 70, pero en dos lugares distintos y que uno había predominado y el otro no. Bueno, pues estas bioéticas latinoamericanas rescatan el que no predominó, que es el defendido por Potter, un cancerólogo estadounidense mmm, muy reconocido, que desde el principio defendió una bioética global. Y cuando él decía global, básicamente se refería a una bioética como la que defienden las bioéticas latinoamericanas. Y bueno, entonces después de esta introducción vamos a hablar específicamente de 3 bioéticas latinoamericanas, teniendo en claro, realmente de 4, teniendo claro que hay muchas más, probablemente, ¿no? Y que esto pues es un recorte absolutamente eh, eh, voluntario de estas propuestas. Vamos a hablar de la bioética de protección, de la bioética de los derechos humanos y de la bioética de intervención, 3 propuestas, y también, no, me faltó ponerla acá, de la bioética narrativa. Los autores que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva son los autores que propusieron esos enfoques bioéticos. Entonces, la bioética de protección fue propuesta por Shorham y Kotov, la bioética de los derechos humanos por Tealdi, la bioética de intervención por Garrafa y la bioética narrativa, que me faltó, como les decía, por Mainetti. Todos ellos están en el cono sur del continente. Continuamos. Vamos a hablar un poco sobre la bioética de protección y la bioética de los derechos humanos ahora. Comenzamos entonces. Me interesa mucho que nos localicemos. Entonces, que como les decía, yo siempre insisto pues en contarles un poco de mi lugar de habla, además porque obviamente en mi lugar de habla están reflejados mis intereses, mis necesidades, mi historia, etc. Entonces, contarles un poco del lugar de habla de estos 2 autores. Uno de ellos se llama Roland Shorham y el otro se llama Miguel Kotov. Ustedes deben conocerlos probablemente. Los dos, pues, expertos en bioética, en ética en investigación, etcétera, con seres humanos. Uno de ellos es brasileño, tiene orígenes europeos, y el otro es chileno. Kotov es chileno. Y ya les comenté pues que todas las bioéticas latinoamericanas, digamos en general, las bioéticas latinoamericanas, ¿no? Hacen todo esta reivindicación de la parte política y social. Básicamente esa es la huella de las bioéticas latinoamericanas, que todo el tiempo entonces ellas le reclaman a la bioética estadounidense, ¿no? Entonces le dicen, usted, bioética estadounidense es reduccionista, usted solamente tiene en cuenta la parte tecnológica y biológica y digamos que deja de lado la parte social y política. ¿Cómo esta bioética de protección, digamos que propone esa parte política y social? Básicamente lo hace a través del concepto de vulnerabilidad. Ustedes pues pueden encontrar una amplia bibliografía relativa a la bioética de protección. Yo no espero agotarla. Simplemente me gustaría, en este tiempo que tengo con ustedes, es darles un brochazo de estas bioéticas latinoamericanas con este recorte que he hecho. Y bueno, pues sería muy interesante que cuando ustedes piensen en bioética de protección, recuerden que es una bioética que está pautada en el concepto de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad debe decirse, no es un concepto latinoamericano, obviamente, no, es un concepto que viene de Europa también, pero la originalidad, digamos, del concepto en América Latina con esta propuesta que hacen Kotov y Shorham tiene que ver con que ellos crean 2 categorías, la categoría de vulnerables y la categoría de vulnerados. Entonces ellos dicen, ellos hacen una relectura del concepto de vulnerabilidad europeo, porque el concepto de vulnerabilidad europeo toma la vulnerabilidad como algo que nos compete a todos. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando se está analizando un protocolo de investigación. Entonces es distinto que yo asuma que todos somos igualmente vulnerables porque todos somos seres humanos, lo cual es, de hecho, un hecho, valga la redundancia. Entonces, digamos que esa es la característica ontológica. Todos somos igualmente vulnerables, es decir, y pues ahora con esta pandemia creo que nos hemos dado aún más cuenta de eso. Entonces, todos
somos vulnerables a una enfermedad, a un sufrimiento, a la muerte, etcétera, ¿sí? Pero la bioética de protección trae una categoría nueva, que es la categoría de vulnerados. Entonces ella dice, si bien todos somos vulnerables en términos ontológicos, no todos somos vulnerados. Hay personas que además de ser vulnerables son vulneradas. Y ellas son vulneradas por circunstancias sociales que las vulneran. Entonces, por ejemplo, una vez más, en ética en investigación con seres humanos, en análisis de protocolos de investigación, por decir algo, es distinto que yo asuma, no sé si alguien quiere intervenir, ¿no? Solo sobre un micrófono, ok. Es distinto que yo asuma que todos somos igualmente vulnerables, ¿no? A que yo de hecho cree, por ejemplo, herramientas para proteger a algunas poblaciones que son especialmente vulneradas. Y en ese sentido yo tendré que tener cuidado, por ejemplo, con poblaciones que han sido históricamente dejadas de lado por el desarrollo económico, por decir algo, o poblaciones que no tienen acceso a dispositivos educacionales apropiados, o poblaciones que han sufrido racismo estructural, o poblaciones, es decir, cuando yo tengo esa lectura, yo voy a ver un protocolo de investigación y yo voy a decir, ¿a quién este protocolo espera reclutar, ¿no? Como es el lenguaje de los protocolos de investigación. Entonces, cuando yo tengo esa lectura, seguramente yo seré más sensible a algunas cosas y menos sensible a otras, ¿no? Necesariamente. Entonces, eso es lo que me gustaría contarles de la bioética de protección. Obviamente podemos hablar largo y tendido sobre la bioética de protección. Tiene muchísimas más características. Recientemente estamos preparando, acá un aviso publicitario, estamos preparando el volumen 2 de un libro, ya preparamos el primero, este es el volumen 2 de un libro de educación en bioética para América Latina, que precisamente está siendo presentado por la Universidad Autónoma de México y por UNESCO. Y este segundo volumen, el primero ya lo presentamos en enero, si quieren lo puedo compartir, aunque me imagino que ustedes ya lo conocen. El segundo volumen es sobre estas bioéticas latinoamericanas. Entonces, uno de los autores de la bioética de protección ha escrito un capítulo muy interesante, en estos días yo estaba editándolo, que bueno, muestra de una manera muy clara lo que es la bioética de protección. Cuando haya salido, se los haré llegar por medio de Gabriela. Entonces, no quiero demorarme mucho, simplemente quería darles este brochazo general de bioética de protección y bueno, sería buenísimo que cuando ustedes piensen en bioética de protección se acuerden de la categoría vulnerabilidad. Esa sería pues la idea. Sobre la bioética de los derechos humanos también voy a pasar un poco rápido. Ella nace en Argentina con un autor que se llama Juan Carlos Tealdi y esta bioética es una bioética completamente militante. Entonces, una bioética que se declara absolutamente antiautoritaria, digamos, ¿no? Y entonces ella incorpora de una manera muy clara toda esta militancia y todo este carácter político y social de la bioética y entonces es ella la que finalmente liga la bioética con los derechos humanos. Entonces ella dice, no es suficiente crear categorías o ese tipo de cosas teóricas, sino que hay que proponer una bioética militante, pues eso se entiende claramente por el pasado de dictaduras por el que atravesó Argentina. Y como les decía, entonces es esta bioética la que definitivamente y decididamente conecta la bioética con los derechos humanos y por eso pues ustedes ya se empiezan a dar cuenta cómo es de clara la ligación entre las bioéticas latinoamericanas y la Declaración de UNESCO sobre bioética y derechos humanos, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante que lo tengan en cuenta. Veo que hay mensajes en el chat, pero como les digo, no tengo acceso en este momento. Ahora los puedo ver. Finalmente, y acá es tal vez en donde más tiempo me voy a tomar, porque como les digo, por varias cosas. Primero, porque hago mi postdoctorado sobre bioética de intervención.
Segundo, porque me formé en la Casa de la Bioética de Intervención en Brasil, en Brasilia, en la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Brasilia, en donde hasta hoy es profesor, uno de los creadores de la bioética de intervención, y porque creo, y digamos que el número de producciones académicas y de trabajo en campo relacionado con la bioética de intervención lo soportan, que tal vez sea la bioética latinoamericana que ha tenido mayor desarrollo a lo largo pues, de estos casi 30 años de historia de las bioéticas, ¿no? Aunque la bioética latinoamericana, aunque la bioética de intervención nació a inicios de los años 2000. Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso. Como ustedes vieron en el contenido, la bioética de intervención ella tiene pues diferentes marcos. Yo lo divido entre bueno, unos marcos iniciales, etcétera. Vamos a empezar con los marcos iniciales. La bioética de intervención es muy interesante porque digamos que ella conjuga de una manera muy clara todos los esfuerzos hechos por otras bioéticas latinoamericanas como las que les presenté, como la bioética de protección, como la bioética de los derechos humanos. Y ella entonces tiene un poco este carácter, ¿no? de aglutinar esos esfuerzos. Y ella entonces, digamos que incluye la categoría de vulnerabilidad, pero también de la bioética de protección, pero también incluye el llamado de la bioética de los derechos humanos por hacer de la bioética una bioética militante, ¿no? Entonces ella habla de discriminados y vulnerables, básicamente, y usa muchas categorías geopolíticas. Por ejemplo, la categoría de países centrales y países periféricos. Y una vez más, llamo aquí la atención para personas que trabajan en comités de ética de investigación, por ejemplo. En Brasil, todo este movimiento brasileño y pues estas bioéticas latinoamericanas que son muy fuertes en Brasil, han hecho que inclusive se creen normas que reflejan un poco las preocupaciones de ellas. Entonces, por ejemplo, esto obviamente también ocurre en otros países, no solamente en Brasil, pero pues les pongo un ejemplo del locus, ¿no? De donde fueron creadas, de donde fue creada pues esta bioética de intervención. En Brasil, por ejemplo, para hacer un ensayo clínico multinacional es necesario presentar dentro de la documentación que analiza el Comité de Ética en Investigación una carta expresa en la que el patrocinador internacional se compromete a muchas cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, se compromete a que el estudio fue aprobado localmente. Entonces, si el patrocinador es suizo, no sé, o estadounidense, él debe comprometerse a que ese estudio, así no vaya a ser desarrollado en su país de origen, Suiza o Estados Unidos, fue juzgado por un comité del país local. Y con eso, ¿qué espera, digamos, la normativa brasileña? Bueno, ella espera evitar que sean hechas algunas cosas o algunos procedimientos en los países periféricos, como los nuestros, que no serían hechas en los países centrales. Entonces, esto es toda una reivindicación y me parece interesante mostrarles esto. Obviamente, como les decía, probablemente en otros países también se haga esto, pero me parece una forma digamos, operacionalizar algo que puede ser muy teórico. Entonces, eso, por ejemplo, pasa en Brasil. Dentro de los marcos iniciales de la bioética de intervención, pues también está algunos principios, digamos, ¿no? Entonces ella habla de los principios de alteridad, responsabilidad, solidaridad, habla de las 4 Ps, que tienen que ver con prudencia, tolerancia, protección y precaución, habla que es una bioética comprometida, dice que es muy importante que haya diálogo en bioética, porque pues entiende la bioética como una acción relativa a la deliberación, habla de la importancia de la argumentación, del consenso, de la coherencia, y hace una defensa muy importante de la transdisciplinariedad, entendiendo entonces lo trans como más allá. Entonces, no es suficiente que todos nosotros, miembros de un comité de ética en investigación, nos sentemos con formaciones distintas. Digamos, eso ya es un paso muy interesante, ¿no? Porque sabemos que históricamente han sido solamente personas ligadas al área de la salud, por ejemplo, las que se sientan en ese tipo de comités. Pero entonces decimos, eso no es suficiente. O en comités hospitalares, ¿no? De bioética, o en comisiones nacionales de bioética, ¿no?
cuando se van a, a discutir otros temas pues más, digamos, de mayor envergadura, ¿no? Como los que discuten las comisiones nacionales. No es suficiente, dice la bioética de intervención, entonces que haya, no sé, psicóloga, médica, sociólogo, etcétera, ¿no? Eh, es necesario que haya un esfuerzo porque se construya conocimiento más allá de las áreas. Y es ahí donde entonces la bioética de intervención, dice esto es conocimiento bioético. Es decir, lo que se propone es que se produzca, como el prefijo trans significa algo más allá de las áreas aisladas. Eso es un poco lo que propone la bioética de intervención. Dentro de los marcos tradicionales de la bioética de intervención, tenemos, bueno, desarrollos un poco posteriores, entonces pues básicamente ya define como su propósito la justicia social, es una bioética completamente politizada, es una bioética, como les digo yo, militante, es una bioética que tiene un fuerte componente biológico, obviamente, porque, y de salud pública específicamente, la bioética de intervención nace en el seno de la salud pública. Pero entonces ella empieza a ver que hay determinantes pues muy importantes políticos y sociales, ¿no? Y aquí me gustaría, esto pues lo hago yo siempre, intento hacerlo y bueno, fue maravilloso que también Gabriela me compartió todo el programa, la próxima conferencia sobre vacunas de COVID, según lo que vi. Y es muy interesante entender o tal vez tomar, yo acabo de escribir un artículo sobre bioética de intervención y vacunas contra COVID. Tuve la semana pasada, yo trabajo como consultor externo también para algunas organizaciones, la oportunidad de participar en una conferencia de un experto estadounidense en vacunas y él decía, la crisis, esto ya no es una crisis científica. Nosotros ya no tenemos un problema porque no sabemos cómo fabricar una vacuna. Esto es una crisis política. Y esto es una crisis porque las personas de los países centrales tienen plata y capacidad suficiente para vacunar a la humanidad y decidieron no hacerlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, inclusive hablando en términos de ética en investigación de comités, por ejemplo, no es suficiente con que nosotros analicemos simplemente toda la parte técnica, biológica, ¿no? O tecnológica de por ejemplo, de los dispositivos para contrarrestar la pandemia. Eso no es suficiente, porque eso está dentro de un contexto mucho mayor, que es un contexto político, económico, social, y bueno, la bioética de intervención dice hay que intervenir en ese contexto. No es suficiente con juzgar solamente la parte técnica y biológica. Hay que entrar en el contexto mayor e intentar operar cambios, ¿no? Entonces, bueno, habla de empoderamiento, de la necesidad de movilizarse y de la emancipación también en términos de concientizarse, ¿no? Y ella trae una categoría, obviamente, es brasileña, entonces es muy cercana pues a Paulo Freire, que es la categoría de libertación. Y traigo libertación traducido así, porque en español no tenemos no existe esta palabra. En portugués existen las dos, libertación y liberación. Y libertación es mucho más fuerte. Entonces, por eso la incorporé, pues la traduje así como libertación. Porque entonces ella dice, bueno, acá no hay malos ni buenos, digamos. Lo importante es cambiar de alguna manera el sistema, entonces hay que liberar tanto al oprimido como al opresor. Hay que usar herramientas de intervención y hay que usar herramientas para luchar contra la bancarización. Si quieren podemos hablar más de eso más adelante, si ustedes tienen preguntas. Esto es un concepto de Paulo Freire relativo a la educación, pero no lo voy a tocar porque no quiero quedarme acá mucho tiempo, quiero escucharlos y escucharlas. Y la domesticación, que también es un concepto freiriano. Y la libertación, obviamente, entonces dice, la bioética de intervención genera confianza, ¿no? Estos son los marcos tradicionales, recordando entonces que tenemos marcos iniciales, marcos tradicionales, y les voy a hablar un poco de los marcos contemporáneos. Espero que recuerden que al principio yo les contaba que mientras la bioética estadounidense nacida en los años 70 más o menos defendía, mucho más al inicio, ahora no tanto, su carácter universalista, es decir, que todos los seres humanos compartimos ciertos principios y valores, ¿no? Lo de los 4 principios entonces viene ahí. Las bioéticas latinoamericanas dicen no,
Nosotras no defendemos lo universalista, defendemos lo contextual. Y estos marcos contemporáneos de la bioética de intervención han venido a argumentar eso. Entonces ella crea diferentes categorías, ¿no? Dispositivos. Uno de ellos es el pluralismo histórico. Entonces ella dice, siempre que vamos a juzgar, a tomar una decisión, recuerden que yo les contaba que yo entendía la bioética como una disciplina que nos permitía tomar mejores decisiones, básicamente. Tenemos que tener en cuenta entonces el pluralismo y además debemos entender que eso hace parte de un contexto, ¿no? De un contexto histórico en este caso. Habla de la interculturalidad, por ejemplo, que es muy importante en el caso brasileño, porque, bueno, en Brasil ustedes saben que hay tribus que nunca han sido identificadas, y entonces para ellos es muy importante, además porque eso obviamente aplicaría a toda América Latina, porque somos todos muy mezclados. Pero en Brasil es muy fuerte esta tensión. No sé qué tanto sea en México, en fin, pero digamos que allá es muy fuerte, entonces dicen, es muy claro el conflicto, ¿no? Teniendo en claro que el conflicto pues no es algo que se deba negar o que se deba evitar, sino que es las bioéticas latinoamericanas lo defienden como algo propio a la bioética, a la vida, perdón. Entonces, habla de la importancia de la interculturalidad, es decir, de promover equidad cultural, que todos los principios, valores e intereses sean igualmente pesados, digamos, que todo el mundo tenga respetados sus creencias, sus principios y valores. Va a hablar también de una forma muy importante de colonialidad. No voy a hablar mucho de eso porque se me va mucho el tiempo, pero propone una categoría muy interesante que es la colonialidad de la vida. Esto hace parte, no sé si tal vez personas de las ciencias sociales conozcan un poco más, pero de todo un movimiento latinoamericano también que se llama el proyecto Modernidad Colonialidad. Básicamente, cuando la bioética de intervención propone la colonialidad de la vida, ella va a decir, miren, y eso tiene todo que ver con ética en investigación con seres humanos. Ella va a decir, miren, todos los escándalos recientes, y ahí podemos pues mencionar muchos, nos muestran que los patrocinadores internacionales desarrollan investigaciones de diferente tipo en países del tercer mundo, llamados por la bioética de intervención países periféricos, y desarrollan investigaciones diferentes en países centrales. No sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado un grupo de científicos franceses decían que las vacunas contra COVID deberían ser probadas en África y no en los demás países. ¿Por qué? Si en África no era tan grave el problema del COVID. Entonces ahí empezamos a pensar, ¿será que realmente hay vidas que valen menos que otras? Eso la bioética de intervención lo llama colonialidad de la vida. Habla también de territorialización, básicamente es ver el contexto, entonces ver el territorio. Yo no puedo tomar una decisión si no tengo en cuenta el territorio. En Brasil esto es muy importante, como yo les contaba, yo trabajé mucho tiempo en la Comisión Nacional de Ética en Investigación y trabajé liderando el programa que capacitaba, nosotros visitábamos todos los comités de ética en investigación del país, teníamos 849. Entonces íbamos en loco y visitábamos. Ya llegó la pandemia, pues tocó virtual, pero íbamos a hacer eso. En Brasil es muy importante eso. La instancia central puede deliberar algo, pero eso tiene que ser, como dicen ellos, chancelado, es decir, aprobado por los comités locales. Esta noción de territorialización es muy importante. Ya les hablé un poco de la ética de la libertación, ¿no? Y también habla mucho de la noción de cuerpo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay cuerpos que valen más y otros que valen menos. Es básicamente eso. Espero ya no demorarme mucho más para escucharlos y escucharlas. Y bueno, acá está la cuarta bioética latinoamericana de la que quisiera hablarles y con esto termino, que es la bioética narrativa. Mucha gente piensa, mucho más con esta bioética que con las anteriores, con las tres que les he nombrado, mucha gente piensa que la bioética narrativa nació en España. Y mucha gente piensa que la bioética narrativa nació en 2012 con un libro que se llama Bioética Narrativa, de algunos autores españoles muy reconocidos y excelentes. El libro es fantástico. Sin embargo, la bioética narrativa como concepto no nace en 2012 y no nace en España. La bioética narrativa nace a inicios de los 90, inclusive finales de los 80, con
un latinoamericano que se llama José Mainetti, que es un bioeticista argentino. ¿Y qué es lo que básicamente hace la bioética narrativa? ¿No? Que es básicamente lo que hace. Yo la trabajo, mi tesis doctoral fue sobre bioética narrativa, y yo, para intentar entenderla, ¿no? Hago una división de la bioética narrativa por olas. Entonces, la bioética narrativa nace efectivamente, digamos, o más que nacer, la podemos entender, tal vez sea mejor esa expresión, ah, inicialmente por el interés de promover mejores decisiones morales. Entonces, ¿qué dice la primera ola? Vea, necesito decidir en un comité hospitalario, eso es muy común en los comités hospitalarios, digamos al inicio, después va un poco a los comités de ética en investigación, después puede llegar un poco a los comités nacionales, pero la primera ola lo que dice es necesitamos recursos que nos ayuden a decidir. Y el recurso por excelencia es la narrativa. Entonces vamos a usar películas o filmes, obras de teatro, novelas, canciones. Vamos a usar todo esto para intentar decidir. Entonces, si ustedes ven, y de educar, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es muy común, no sé, bioética y cine, ¿no? Que hacen pues todas estas cosas los profesores y las personas de los comités para educar. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo veo el filme, yo veo la película, yo veo la obra de teatro y entonces tomo algunas herramientas que me sirvan, ¿no? Para poder decidir. Entonces, esta primera ola es muy procedimental y es muy conectada a la medicina, completamente conectada a la medicina y tiene que ver mucho con las humanidades médicas y está direccionada a la acción. Entonces, yo veo esto o yo uso esto y tiene mucho que ver con la casuística también, ¿no? Para las personas que estudian bioética, casuística, ¿no? Relacionada con estudios de casos. Entonces, son casos vistos, ¿no? Que me permiten entonces tomar decisiones mejores, tal vez, ¿no? Y les he traído acá algunos autores que trabajan esa línea. La segunda ola, y quiero pasar un poco rápido, como les decía, es una ola que ya no es tan procedimental. La segunda ola es una ola que es mucho más epistemológica, si se quiere. Entonces, en esta segunda ola, yo no solamente veo la película, me informo y tomo decisiones, sino que yo reflexiono al respecto. Yo voy a hacer una reflexión sobre qué significa la narrativa para la bioética. Entonces yo empiezo a pensar, ¿no? Ya no es tan procedimental como les decía, es mucho más reflexiva. Y eso le permite una apertura. Entonces la segunda ola se refiere no solamente a la medicina, sino un poco a las ciencias de la salud en general. Va a analizar, de hecho, la narración. Entonces, por eso tiene un componente muy importante, lo que se llama narratología. No sé si todos y todas están familiarizados, pero bueno, es una disciplina, digamos. Y ella también tiene una dirección a la acción, ¿no? La bioética narrativa por excelencia tiene una dirección a la acción. Y tiene una hermenéutica, ¿no? La hermenéutica básicamente es la reflexión a raíz del texto. Entonces hay una reflexión por detrás. No es ya tan procedimental como les decía. Como la primera, les he traído algunos autores aquí. Y la tercera ola narrativa, que es esta la que les traigo, entonces es una ola que no es procedimental, tampoco es epistemológica, sino que ya se, digamos, intenta hacer una mezcla de las dos cosas. Entonces vamos a proceder, vamos a hacer algo, pero vamos a reflexionar haciéndolo. No solamente lo vamos a hacer, no solamente vamos a reflexionar. La apuesta es por intentar combinar las dos cosas y entonces intentar tomar mejores decisiones morales, ¿no? Obviamente aquí tenemos muchos juicios de valor porque quién dice que una decisión moral es, es mejor que otra, pero bueno, en fin, eso es todo un debate que ha decidido hacer esta tercera ola de la bioética narrativa. Los defensores de esta tercera ola dicen que el hombre no es homo sapiens, sino que el hombre es homo narrans. Y acá es muy interesante porque ustedes van a ver acá eh, que se atribuye a la narración, a
a lo que algunos académicos llaman la contación de historias. Entonces, se atribuye a la capacidad que nosotros tenemos de contarnos historias, nuestra propia humanidad. Y bueno, ¿y eso qué importa para un comité de ética en investigación, por ejemplo? Según la bioética narrativa y específicamente esta tercera ola, es muy importante que se generen historias dentro del comité y por eso es tan importante la participación de miembros de la comunidad. Entonces, si yo tengo una única historia, yo no sé si ustedes han visto, hay una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Adichie, que tiene una charla muy interesante que se llama El peligro de una única historia. Y el peligro de una única historia es que perdemos primero el pluralismo, la interculturalidad, etcétera. Perdemos todo. Entonces, si yo solamente tengo un comité, sea hospitalar o de ética en investigación con seres humanos o un comité nacional de bioética, formado por, no sé, una clase profesional, todos son abogados o todos son médicos, yo voy a perder la polifonía. Yo no voy a escuchar todas las historias. Lo mismo pasa si todos son, no sé, psicólogos. O si todos son hombres o todos son mujeres. O si todos son profesionales. Es decir, es muy importante tener esta danza de historias incluidas. Y la tercera ola entonces va a defender la creación de un método que se llama el método de la bioética transnarrativa. Y será trans porque va más allá. Entonces no es solamente sentarnos todos y contar nuestra historia. Y por historia quiero darles a entender eh, el testimonio de un médico, por ejemplo. Eso es una historia. Entonces yo médico, con todo mi concepto técnico, etcétera, digo, este protocolo es apropiado o no es apropiado por esto. Pero también está la historia de la médica y también está la historia del enfermero y también está la historia del psicólogo y también está la historia de la abogada. Es decir, son historias que contrastan unas con otras, algunas coinciden, otras no, pero es muy importante, y esto es lo que defiende la bioética transnarrativa, que se cree una historia más allá de las historias. Y esto es muy interesante verlo porque ese debería ser, por lo menos, el papel de los coordinadores de los comités. Entonces, el coordinador crea una historia que sintetiza las historias y puede llegar a una decisión que se espera sea más apropiada o por lo menos esté mejor informada que otras decisiones. Es muy difícil hablar de apropiado, no apropiado, bueno o malo en bioética, pero es básicamente eso lo que hacemos todo el tiempo cuando tomamos decisiones. Siempre tomamos decisiones que juzgamos mejores. Entonces, es decir, la decisión de un comité básicamente es permitir algo o no. De un comité hospitalar será permitir que a un paciente le pase algo o no. De un comité de ética en investigación será permitir que un protocolo sea hecho o no. De un comité nacional de bioética, por ejemplo, será recomendar, ¿no? Probablemente los comités nacionales generalmente no tienen carácter normativo, ¿no? Es distinto. Será recomendar entonces, ¿no? La observación de algo o no, en términos legales, etcétera, ¿no? Pero serán solamente recomendaciones. Yo tendría pues muchas más cosas que compartirles de cada una de estos asuntos, el método específicamente, etcétera, ¿no? Pero creo que es importante escucharlos y escucharlas. Solamente quisiera terminar esta parte de la narrativa diciéndoles que la narrativa no es una panacea, la narrativa es muy peligrosa, porque por narrativa, por ejemplo, han sido elegidas personas en todas partes del mundo con ideologías completamente distintas que han atacado sistemáticamente los derechos humanos, por ejemplo. Eso es algo que se ha hecho con narrativa también. Entonces siempre me gusta ponerles, digamos, contarle a la gente que la narrativa no es una panacea y que involucra peligros. Termino con esta diapositiva. Volviendo al inicio, ¿no? Como siempre me gusta terminar, se cierra el círculo, entonces volvemos al inicio, contándoles pues entonces que básicamente lo que hacen las bioéticas latinoamericanas es hacer una contrapropuesta
a la propuesta original, que es estadounidense. Las bioéticas latinoamericanas, de las que yo les he traído 4 ejemplos, son bioéticas que entonces van a decir: no queremos ser reduccionistas, queremos ir más allá de lo tecno, de lo Faber y de lo bio. No creemos en universalismos, creemos en contextualización. No creemos en una bioética que solamente lidia con cosas técnicas y biológicas, sino que creemos en una bioética que realmente es politizada y militante, y por eso defendemos la creación de dispositivos que nos permitan, por ejemplo, luchar contra dobles estándares de investigación con seres humanos, por decirles algo, ¿no? Entonces, de esta manera, termino con la esperanza de que podamos interactuar con todos y con todas, que se animen a contarme qué sienten, qué piensan, qué preguntas tienen. Como les digo, esto es un recorte, ¿no? Hay muchas más bioéticas, está la bioética personalista, por ejemplo, que es muy famosa en Chile, etcétera. En Brasil hay otras más, en todas partes, pues hay muchas bioéticas que han sido desarrolladas. Entonces, termino de esta manera. Les agradezco mucho, les dejo mi correo electrónico. Será un placer estar en contacto con todas y todos. Es camilomanchola@gmail.com. Y bueno, ahora sí termino para escucharlos y escucharlas. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a Camilo por esta interesante presentación y perspectiva, sobre todo de la bioética latinoamericana y las diferentes líneas. Y bueno, aquí entonces abriríamos a los comentarios. Y el primero es el doctor Enrique Dombil. Antes de darle el uso de la palabra, saben que pueden levantar la mano con el botoncito este que aparece ahí, y si no, pueden escribir en el chat. Yo voy a ir tomando el orden de las participaciones. Entonces, primero vamos con el doctor Enrique Dombil de Oaxaca, y posteriormente vamos con el doctor David Benítez de Ciudad de México. Primero, muchísimas gracias, doctor Camilo. Es un privilegio escucharlo, y sobre todo el que a mí me emocionó mucho el que haya llevado de las alturas la bioética a la narrativa de la vida real, que como un instrumento de enseñanza me parece propio, aunque como usted bien dice, tiene muchos peligros. Si bien es cierto, hay una gran difusión fílmica, porque eso he visto en una serie de colecciones de autores, difusión fílmica de problemas bioéticos. Hay una infinidad de novelas de problemas bioéticos, pero el enlace entre la ficción y la realidad, pues es un paso. Nunca soñábamos en tener circunstancias como en la película de los niños del Brasil, o el estar cosechando órganos como en la novela de Coma, pero pues de hecho se está haciendo. Entonces tenemos que tener, como usted bien lo dice, y esto me agrada y por eso lo vuelvo a felicitar, la conciencia de lo que decimos, cuándo lo decimos y a quién se lo decimos. Y por lo tanto, muchas gracias por sus enseñanzas del día de hoy, y agradezco a todos mis compañeros su paciencia. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un... Perdón, Gabriela, ¿ibas a decir? Ah, ok. Para mí es un placer y es realmente un honor, y es específicamente esa, digamos que la consigna más importante de las bioéticas latinoamericanas, ¿no? Partiendo pues de la bioética narrativa, de cualquiera de las que les comenté, es el contexto, ¿no? Entonces tenemos esta serie de obras y como ya se ha mencionado,
pero es muy importante trabajarlas en contexto y específicamente en nuestros contextos, ¿no? Creo que ese tal vez es la reivindicación más importante de las bioéticas latinoamericanas, pues en general. Muchísimas gracias, el placer y la honra es toda mía. David. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, doctor Camilo. Me parece que ha sido muy interesante el cómo sistematizar y ubicarnos un poco en las teorías éticas latinoamericanas. También felicitar a Conbioética por esta iniciativa, ¿no? de alejarnos un poquito, ¿no? del principialismo y de esta ética gringa que yo creo que hay mucho que mirar hacia nosotros, hacia la Latinoamérica. De hecho, es tanto que hay que aplaudirlo, ¿no? Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Quisiera hacer dos preguntas concretas. La primera es sobre la ética narrativa. Me interesa mucho porque la verdad no había escuchado mucho de la ética narrativa latinoamericana. Y claro, hay una parte del texto que nos compartieron en donde nos habla de que su análisis está basado en puro análisis inductivo, ¿no? Obviamente, eso me hace reflexionar, ¿no? Sobre todo con la crítica de Chalmers, ¿no? De ese inductivismo un poco ingenuo, ¿no? Él obviamente lo habla de lo cuantitativo. Aquí creo, o sea, es hermenéutico, es cualitativo, es distinto, yo lo sé, pero ¿cuál sería el papel de la teoría, ¿no? O sea, ¿solo podemos basar una ética en la narrativa, en lo hermenéutico, en lo inductivo, o hay un papel de la teoría en todo esto? Y la otra pregunta sería, es doble. Desde su punto de vista, en esta complejidad, que esto es verdad que es un recorte arbitrario, lógicamente, de la ética, de la bioética latinoamericana, ¿dónde ubicaría usted a autores como, que me parece que están muy relacionados, como Dussel, aquí en México, aunque sea de origen argentino, su ética de liberación, o la ética cotidiana de Berlinger, que aunque sea italiano, tiene mucho contacto con Latinoamérica, ¿no? Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Bueno, David, pues muchas gracias. Bueno, dos preguntas buenísimas. Sobre el papel de la teoría en todo esto. Yo he escrito algunos artículos sobre eso, específicamente sobre algunos de los autores que yo les mencionaba. Entonces, por ejemplo, sobre Chambers, sobre Baldwin, sobre más conocida Nussbaum, ¿no? Sobre Bakhtin también, ¿no? El ruso. El papel de la teoría es muy importante, pero eso va a depender mucho de la ola, como yo les he dicho, a la que uno se refiera. Entonces, esta segunda ola viene específicamente para traer ese papel de la teoría y decir, bueno, tenemos que reflexionar y no solamente proceder. Hay que reflexionar y no solamente actuar. Entonces, mi respuesta sería que el papel de la teoría está en producir una doble vía de comunicación. Además, porque la teoría, y esto me lo preguntaron también, ahora lo recuerdo en mi banca doctoral, en la tribuna de doctorado, cómo intentar disminuir los peligros de los que yo les hablaba, ¿no? Que yo les decía que la narrativa no es panacea. Entonces, cómo intentar disminuir los peligros con la teoría, pero con una teoría que esté contextualizada, con una teoría que vaya al encuentro de la realidad. Tienes toda la razón. Obviamente, no solamente es inductivo, ¿no? Sino que debe haber una doble vía todo el tiempo. Entonces, y hay unos estudios muy interesantes sobre el papel de la narrativa en la toma de decisiones de las personas. Y lo que nos muestran es eso, que es un va y viene todo el tiempo. Es un va y viene. Entonces, yo te respondería en ese sentido. Obviamente es algo que hay que reflexionar más y pensar un poco más, pero sería en principio eso. Sobre tu segunda pregunta, yo anoté aquí relacionada con otros autores latinoamericanos y que parecen latinoamericanos como Berlinguer, ¿no? Bueno, pues tienen que ver todo con la bioética de intervención, los dos. Entonces yo mencioné la ética de la liberación, que le puse ética de libertación, es Dussel. Hay un artículo muy interesante que si quieres puedo compartirte después por medio de Gabriela, que lo publicaron en la revista de la Red Bioética UNESCO, a la red que yo pertenezco. Es una reflexión sobre cómo la ética de liberación o libertación de Dussel puede ser aplicada e incorporada a la bioética de intervención. Entonces ahí lo tienes súper claro.
Y sobre la ética cotidiana, pues es así, está mucho más fácil la relación. Volney Garrafa, que es uno de los creadores de la bioética de intervención, fue alumno de Giovanni Berlinguer. Y toda la reforma sanitaria italiana inspiró la reforma sanitaria brasileña del 88. Entonces ahí el vínculo es directo. No les conté otra categoría que tiene la bioética de intervención, que es la de situaciones persistentes y situaciones emergentes. Entonces, para intentar analizar un poco cómo funciona la bioética de intervención divide la vida, digamos, en fin, los conflictos, ¿no? Lo que ella llama situaciones en dos grupos. El persistentes es lo mismo que lo cotidiano de Berlinguer. Es exactamente lo mismo. Entonces, sería por ahí. No sé si respondí, David, espero que sí. Gracias. Muchas gracias. Doctor Eduardo García de Campeche y después el doctor Manuel Fernández de Tabasco. Ahí ya lo escuchamos, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Muy buenos días, doctor Camilo, doctora Gaby. Muchas gracias y tener la oportunidad de estar en este seminario. Al estar oyendo esta plática tan interesante, estaba haciendo unas reflexiones. Y hablamos de la bioética, y hablamos de la bioética que tiene, yo creo que como 20 nombres puedes tener la bioética, que es tradicional, que es intervencionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora narrativa. Y qué bueno. Pero yo, como profesor, yo quisiera preguntarle su experiencia al doctor Camilo, si es que la tiene, sobre todo en pregrado, en las facultades de medicina, cómo poder transmitir esta bioética narrativa tan interesante y llevarla a cabo en los alumnos. Quisiera oír. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias por la pregunta y bueno, les reitero, para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder conversar. Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar eh, bioética narrativa en pregrado y en posgrado, en pregrado, en maestría y en doctorado. La forma, digamos, mm, más obvia o más fácil de hacerlo es implementando pues la primera ola, que es llevando pues a los estudiantes a que vean estas producciones, etcétera, ¿no? Esa sería pues la forma más fácil de hacerlo, tal vez no, la palabra no sea fácil, sino la forma más usual de hacerlo es a través de eso. Sin embargo, también es posible hacerlo a través de, yo no les conté eso, yo les solamente mencioné que la bioética transnarrativa involucraba un método. También es posible hacerlo a través de la implementación de ese método. Entonces, escoge una situación, un conflicto moral, ¿no? A mí me gusta mucho más hablar de conflictos que de dilemas, porque lo dilemático nos lleva al engaño de la dicotomía. Y normalmente las cosas nunca tienen dos salidas, siempre tienen más. Entonces vemos un conflicto moral y a partir de ese conflicto moral empezamos a construir en grupo, ¿no? Alguna forma de resolución o de decisión. Y a través de eso, digamos, me demoraría mucho explicando todos los pasos, pero lo que básicamente se hace es que se construye un texto. Cada persona construye un texto o una historia. Y a partir, y obviamente todo eso mediado por una teoría previa. Y a partir de eso, entonces se van construyendo diferentes alternativas y se proponen. Digamos que esa sería la forma más práctica, ¿no? Que las personas pues tienen que hacer el esfuerzo de pensar, de analizar. Y pues ahí queda muy claro, a mí, ¿qué me interesa mucho con mis estudiantes? A mí me preocupa mucho que la bioética quede en la teoría. A mí eso me parece muy complicado. Entonces, me parece muy importante que los estudiantes, de hecho, operen en términos bioéticos, que ellos vayan, cojan la realidad, piensen en las alternativas, argumenten por qué una decisión y no la otra. Y creo que la narrativa nos da una oportunidad muy interesante para lograr hacer eso. Eso es lo que me acaba de comentar. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Manuel Fernández ya no lo veo, pero no sé Sí, si aquí esté por estoy. ahí. Ah, bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Creo que se congeló la El imagen. conversatorio.
No, si no el lo estamos escuchando conversatorio... bien. A ver, de nuevo. No se escucha. Si quiere, puede apagar su cámara e intentamos únicamente con audio. No, no se escucha. Mire, aquí tenemos una pregunta en el chat de Rodrigo Ramos Zúñiga de Jalisco. Dice, la bioética de intervención representa el ejercicio de transferencia pragmática de la toma de decisiones. ¿Cómo transitar de una ética aspiracional a una ética de intervención? Gracias, Gabriela. Bueno, Rodrigo, primero, muchas gracias por la pregunta. Esa pregunta es muy difícil. Y a ella nos hemos dedicado bastante tiempo, ¿no? Porque pues cuando mencionamos bioética de intervención, es la pregunta por excelencia, ¿no? La respuesta o el borrador de respuesta pues al que hemos llegado básicamente tiene que ver con integrar a los grupos a los cuales la bioética de intervención históricamente ha aspirado a incluir. Entonces, la respuesta a la que se ha llegado es un poco esa, ¿no? El tránsito de lo aspiracional a lo interventivo, ¿no? Esa transferencia pragmática de la que hablas en tu pregunta estaría mediada por eso, por involucrar específicamente a las personas, a los afectados, a los discriminados pues, o vulnerables, a los que la bioética de intervención se refiere. Sería un poco en ese sentido. Gracias. Creo que ya regresó el doctor Manuel Fernández. Okay. Sí, felicitaba yo al ponente y quisiera su opinión sobre si la narrativa y el conversar pudieran ser como estrategia en la bioética. Creo que no escuché. Si la narrativa y qué. No, no le escuché bien. Si la narrativa podría ser usada en la bioética. Sí, no se No, escuchó creo que se cortó el pedazo más bien. importante. Sí, nuevamente. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? El doctor Donville. Yo quiero insistir que lo que usted nos ha proporcionado es motivo de reflexión, dado a que está basado en la conjunción de lo que usted ha investigado de su pensamiento, de la bioética, con la vida diaria y con los autores. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Brasil, que son muy afectos a las telenovelas, por así decirlo, en todas estas se pone una situación de divergencia ética, siempre, porque si no, no tienen chiste. Entonces, lo más importante para mí hoy, y le vuelvo a reiterar y agradecer, es que podamos llevar la bioética de un lenguaje muy elevado a una práctica diaria común, personal, de todos los que componemos esta sociedad mundial, este universo mundial. Mi pregunta es, ¿cómo le hacemos para que esto que usted relató tan fácil, pues se lo hagamos entender a todos los que no tenemos la capacidad de entenderlo? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente sí, coincido, ese es el objetivo. El objetivo un poco de la narrativa también es ese, ¿no? Además de promover, ¿no? Entre comillas, mejores decisiones o decisiones más informadas, es precisamente, como se ha dicho, aterrizar la reflexión bioética, acercarla pues a la realidad.
Sobre cómo hacerlo, yo creo que eso exige mucho de quienes trabajamos en bioética especialmente. Entonces, bueno, hay que renunciar un poco a determinado lenguaje, ¿no? Obviamente sin renunciar a la rigurosidad, sin renunciar a la teoría, que es extremadamente importante, sin renunciar pues a todo esto que nos hace pues conocedores de la bioética. Sin renunciar a eso, sí hay que modular de alguna manera el lenguaje. Entonces creo que es es una invitación especialmente a que nosotros pensemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces para eso hay que modular el lenguaje, para eso hay que hacer de la bioética un asunto cotidiano, como se estaba diciendo. Yo trabajo con la Universidad de Brasilia, pero desde antes de la pandemia y bueno, trabajo con consultorías externas en Brasil, pero desde antes de la pandemia estoy en Colombia. Y aquí, por ejemplo, quieren hacer una ley, un proyecto de ley para que la bioética haga parte de alguna manera de todos los currículos. Entonces creo que eso también contribuiría de una manera importante, ¿no? Y bueno, creo que la clave está en diseminar espacios como este. Creo yo que son muy valiosos por eso, porque permiten que diseminemos y divulguemos otra forma de hacer bioética. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Creo que esto se relaciona a lo que nos preguntaba Jorge Alejandro Ramos Sotos de Coahuila, que aquí nos comenta: frente a la complejidad de las bioéticas, ¿qué consejo daría el doctor Camilo a los presidentes de los comités hospitalarios de bioética? No sé si quisiera agregar algo más el doctor Camilo, o pues creo que un poco también responde a Sí, yo eso, creo que es ¿no? básicamente eso, pero creo que también en los comités, yo trabajé de cerca con un comité hospitalar de bioética de un hospital que se dedicaba específicamente a cuidados paliativos, a cuidados de enfermedades amenazadoras de la vida, y muchos de ellos pues también de personas que estaban al final de su vida. Y creo que teniendo en cuenta la importancia de las historias, de las narrativas, etcétera, ¿no? La importancia del contexto que todas las bioéticas latinoamericanas resaltan, yo creo que la palabra clave sería incluir, ¿no? O sea, esos comités deberían incluir gente de diferentes contextos, con diferentes visiones. Creo que eso sería, ¿no? Dar voz específicamente, pues además de lo que ya he mencionado. Sí, Gabriela. Muchas gracias. Marina, ¿quería participar? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una disculpa por no Buenas prender la tardes. cámara. El ancho de banda es muy bajo, entonces se perdería la Tranquilo. comunicación. Pues bueno, doctor, me parece muy importante todo lo que nos ha compartido. Creo que desafortunadamente no siempre se da este espacio para compartir estas bioéticas latinoamericanas, y finalmente creo que son las que nos van a ayudar a dar respuesta a muchas de las problemáticas a las que nos enfrentamos. A mí me llama mucho la atención todo esto que usted nos comparte sobre los protocolos de ética de investigación y el análisis, ¿no? Y creo que a veces justo nos cuesta mucho trabajo de la teoría aterrizar ya en la práctica, como integrante de un comité de ética en investigación, cómo aplicar estos principios. A mí me gustó mucho cuando usted nos compartía sobre la bioética de protección y nos hacía esta distinción, ¿no? Donde todos somos vulnerables, pero no todos somos vulnerados. Creo que a la hora de que los comités de ética en investigación tienen que hacer este balance riesgo-beneficio, es complicado justamente entender este tipo de poblaciones y no considerarlas per se a todas, porque además a veces cometemos este error de llamarlos grupos vulnerables, ¿no? Entonces, me pareció fundamental esto que usted nos explicó, y no sé si pudiera compartirnos un poco más de cómo a través de estas bioéticas latinoamericanas, en la práctica, en su experiencia de tantos años en un comité de ética de investigación, puede ayudarnos esto a tomar estas decisiones, sobre todo para sacar estos balances riesgo-beneficio. Perfecto, Marina, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, creo que eso se puede hacer a través de varias vías, ¿no? Una de las vías que yo les comentaba es la vía normativa. Entonces yo puedo crear determinados dispositivos normativos que garanticen, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, que no va a haber doble estándar de investigación, que era lo que yo les decía. Entonces, que de hecho el protocolo que se va a desarrollar en México, por ejemplo, fue aprobado para ser desarrollado en Suiza, por decir algo. Entonces, digamos, esa podría ser una de las vías por medio de las cuales ponemos en práctica, digamos, todas estas categorías y conceptos
conceptos teóricos en la realidad. Otra de las formas en las que podemos hacer eso tiene que ver, como yo les decía, y reitero eso, por medio de la inclusión. Entonces, una parte fundamental es dejar hablar a las personas que tienen que hablar y que tienen voz. Entonces, por ejemplo, en Brasil, todos los comités de ética en investigación tienen un miembro que se llama representante de los participantes de investigación. En Brasil no se les llama sujetos de investigación, se les llama participantes de investigación. Y siempre debe estar la voz de ellos y debe ser proporcional, porque había muchos comités que tenían, por decirles a ustedes, pues Brasil es gigante, ¿no? Tendría, no sé, 70 miembros y tenía un representante de participantes de investigación. Eso cambió, ahora tiene que ser proporcional, etcétera. Entonces, si son 70, debe haber mínimo 10 representantes. Entonces, creo que esa es otra forma bastante tangible de proteger los derechos de las poblaciones. Y ahí, Marina, como tú dices, pues hay todo un debate sobre quién es vulnerable, quién no es vulnerable, quién decide llamar vulnerable, ¿no? Quién tiene el poder de llamar vulnerable. Digamos que está todo ese debate. Otra posibilidad es un poco más teórica, ¿no? Pero es promoviendo digamos, el aprendizaje por parte de los miembros. Como yo les contaba, durante los 3 últimos años, yo trabajé como liderando el proyecto de lo que llamábamos cualificación de los miembros de comités de ética en investigación. Entonces era muy interesante, por ejemplo, que la gente se sentara a reflexionar sobre qué significaba colonialidad de la vida, ¿no? Yo les contaba que una vida vale más, otra vida vale menos, ¿no? Reflexionar sobre qué es doble estándar, por ejemplo, reflexionar sobre qué es placebo, ¿no? Sobre ese tipo de cosas, no solamente desde una perspectiva técnica, porque pues la gente sabe qué es placebo normalmente en un comité de ética en investigación, sino desde una perspectiva también política y social, ¿no? Un poco cruzada con intereses económicos, con intereses políticos. Entonces creo que serían esas 3 vías. Una normativa, que ya te di un ejemplo de cómo podría ser. Una vía un poco más relacionada con la inclusión de personas, ¿no? De grupos distintos, y efectivamente pues de los grupos que están allá en la investigación, de representantes de participantes de investigación. Y otra vía, yo sí creo muy importante en términos de capacitación. Yo soy profesor mi materia, pues digamos, es ética en investigación con seres humanos, también por toda esta experiencia que tengo con el Sistema Nacional de Ética en Investigación con Seres Humanos brasileño. Entonces esa es la materia que yo lidero en Brasil. Y como tú dices, pues ética en investigación igual riesgo-beneficio. Pero sí es muy interesante cuando con mis estudiantes yo juego, digamos, a un comité de investigación, de ética en investigación. Es muy importante verlos como la técnica sola da un balance riesgo-beneficio X. Pero cuando tú pones técnica en conversación con política, economía y sociedad, te da un balance completamente distinto. Y es a ese balance que le estamos apuntando. Muchas gracias, muy interesantes todas estas aportaciones. En México, pues desde el punto de vista normativo, también tenemos la inclusión de un representante de la comunidad. Por una experiencia personal, creo que a veces se pueden ver intimidados en la participación de los protocolos por todos los especialistas y su participación a veces solo se limita a decir, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero ¿Sabes? ahora me quedó muy claro por qué es tan importante escucharlos a ellos y por qué se tiene que fomentar que ellos tengan una participación tan cercana. Pero me encantó esta parte de la capacitación y creo que desde la comisión podríamos hacer algo en futuro sobre estos 3 temas que me ha compartido. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Solo una cosa para agregar, Marina, sobre, olvidé decirlo, me acordé ahorita cuando tú mencionaste esta intimidación, ¿no? Una parte muy importante de las capacitaciones que nosotros hacemos tiene que ver con, no me gusta mucho esa palabra, pero creo que va a servir para que se entienda, empoderar a los representantes de la comunidad, como los llaman ustedes. ¿Y cómo encontramos nosotros que se podían empoderar? Pues no fuimos nosotros, fueron ellos, pero nosotros lo replicamos. Es empoderándolos con el análisis específico de los términos de consentimiento. Las formas, no sé cómo le llaman en México. En Brasil le dicen términos de consentimiento libre y esclarecido. Entonces era decirle al representante, para esto usted no necesita saber nada, usted debería entenderlo.
Entonces, realmente, si usted no lo entiende, el problema no es suyo. El problema es del resto. El problema es del investigador, el problema es del equipo de investigación. Entonces, cuando el participante recibe esa instrucción o en fin, que como les digo, no fue una cosa que nos inventamos nosotros el equipo, sino ellos mismos, se sienten empoderados, se acaba la intimidación porque la cosa es, si yo no lo entiendo, está mal hecho. Entonces, era un poco en este sentido. Eso nos funcionó bastante, nos ha funcionado muy bien. Gracias. Y se llaman consentimientos informados. Ah, ok, Acá en México. informados. Gracias. Okay. De nada. Gracias. Tenemos la participación de Sajid Salgado de Yucatán. No sé si esté por ahí. Sí. Sí, mi duda en realidad era si es una duda de conocimiento. En cuestión, si Kant o la teoría kantiana implicaba cuestiones de bioética y qué implicaciones tenía, por ejemplo, la cuestión, ¿cómo llamarlo? Esta parte de la dignidad en cuestiones bioéticas. Esa Claro sería que sí. mi duda. Obrigado, Sajid. Sí, claro. Gracias, Sajid. Perdón. Sí, Kant, pues es uno de las fuentes más importantes que estudiamos específicamente en las bases de la bioética. Nosotros teníamos un curso de especialización en bioética en la Universidad de Brasilia y una de nuestras luces, digamos, ¿no? para iluminar inicialmente es Kant, el otro es Bentham, ¿no? Que es otro filósofo. Entonces, sí, claro, tiene todo que ver con bioética. Y ¿qué pasa con Kant, digamos, y con las discusiones que tenemos en bioética, ¿no? Que muchas veces la ética kantiana puede ser una ética que algunos juzgan como ética de absolutos. Entonces, para algunos podría ser difícil reconciliar esa ética kantiana con una ética contextual. Eso obviamente hay un debate inmenso al respecto, ¿no? Pero digamos que para resumirte un poco sería eso. Ahora, sobre el concepto de dignidad, es un concepto que también tiene relación y es el concepto clave de las bioéticas relacionadas con los derechos humanos. El primer principio de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos es el principio de dignidad humana. Entonces, pues de ahí ya puedes concluir la importancia que eso tiene para las bioéticas latinoamericanas. De hecho, te aconsejaría, y pues más que te aconsejaría, te sugeriría leer un artículo, es un editorial muy, muy cortico de una bioeticista estadounidense, y eso muestra muy bien este choque, digamos, entre la bioética estadounidense y la bioética latinoamericana. El artículo se llama Dignity is a Useful Concept, de una bioeticista muy famosa que se llama Ruth Macklin. Esto traduce, la dignidad es un concepto inútil. Entonces, ella se mete directamente con el núcleo, ¿no? Entonces, ella dice, eso no sirve para nada en bioética, porque nadie sabe qué es dignidad, nadie ha definido eso, usan eso pues ahí como una arenga política, pero eso no es nada. Entonces, por ahí ya puedes calcular lo que significa la dignidad para las bioéticas latinoamericanas. Obviamente hubo una reacción súper fuerte de todas las bioéticas latinoamericanas en general, criticando pues esa postura que muchas juzgaron inclusive irrespetuosa de esta bioeticista súper reconocida estadounidense. Muchísimas gracias, muy amable por la información. Muchas gracias. Ahora tenemos la participación de Perla Orozco de Nuevo León. Hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una presentación muy puntual, chiquita, porque quisiéramos escuchar más, ¿no? De todas estas corrientes y de todas estas propuestas desde la bioética latinoamericana, las bioéticas latinoamericanas. Y pues son muy inspiracionales precisamente para el trabajo y el quehacer que tenemos, tanto desde las comisiones estatales como pensando en los comités hospitalarios de bioética. Ahorita pensaba en la importancia que tiene todo esto, porque a veces nos quedamos en la casuística, en términos de analizar como solamente el contexto de los que estuvieran presentes en determinado caso, ¿no? Sin embargo, me parece fundamental el pensar desde un contexto más amplio, finalmente, de pensar
en este contexto sociohistórico, político, en cómo se ha dado en determinadas cuestiones de los casos que se nos plantean, y esto considerando también esta parte de la hermenéutica en este sentido, y la transdisciplinariedad, ¿no? Que cada vez pareciera como más justo y necesario el plantearlo y el hacerlo presente. Entonces, pues muchísimas gracias. De verdad creo que esto es necesario para pasar no solamente a los casos, sino pensar desde los comités y desde las comisiones en una función más proactiva, ¿no? Que responda precisamente a estas necesidades que tienen las entidades federativas. Muchísimas gracias. No, Perla, yo soy el que agradece mucho. Exactamente eso, qué bueno que es muy chévere, como decimos aquí en Colombia, sentir que hubo resonancia pues en las ideas. Y sí, exactamente eso fue lo que intenté transmitirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla. Y ahora tenemos la participación del doctor Gabriel Suárez de Tabasco. Sí, buenas tardes. Una pregunta para el ponente. ¿Qué opina de la transversalidad de la bioética en las universidades? Claro que sí, gracias. Bueno, como les contaba, me parece más que necesario, y les comentaba que aquí en Colombia hay un proyecto de ley para proponer esa transversalidad, inclusive a nivel de educación media. Entonces, lo que se espera es efectivamente, pues eso, que haya transversalidad en términos curriculares, ¿no? En el contenido programático de las asignaturas de lo que llamamos aquí colegio, que es la educación media de adolescentes. Y también, claro, que eso se repita a nivel de pregrado. Entonces, creo que sí es muy importante porque alguna vez debatíamos sobre la importancia de hacer un pregrado en bioética. Y entonces decíamos, bueno, tal vez eso no tendría mucho sentido a nivel de pregrado, porque tal vez estaríamos encasillando la bioética en un área del conocimiento y ella por sí misma es trans, ¿no? Es transversal. Entonces tal vez tenga más sentido, en vez de proponer un pregrado, proponer que los contenidos de bioética en términos programáticos en las facultades sean transversales, como se ha propuesto. Entonces sí, me parece que sería muy interesante, y quería solamente fortalecer no solamente la bioética, sino fortalecer el debate público, ¿no? Que es lo que yo he hecho algunas consultorías para UNESCO, y es lo que UNESCO defiende en bioética, ¿no? Que la bioética sea una herramienta de debate para el debate público y para la construcción de democracia. Gracias por el comentario, y me permite hacer una acotación o un comentario. Claro. Yo veo la bioética como una globalización que debe tomarse como la ciencia de la supervivencia, y en ese sentido de darle todo lo que realmente merece el apoyo para el crecimiento. Acá en Tabasco, que es parte de México, Estado de México, estamos trabajando con los comités universitarios de bioética, aunque no está reglamentado dentro del concepto de la bioética, pero sí es importante tener estos grupos que nos va a permitir ir avanzando poco a poco en esta rama. Agradezco su comentario. Qué maravilla. Sería fantástico que lo lograran. Y claro, tiene que ver todo con la propuesta de bioética global potteriana, ¿no? La propuesta original, una bioética puente. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo quisiera compartir un poco de lo que he reflexionado también a partir de las lecturas. Y sobre todo esta cuestión, me gustó mucho que hayas empezado refiriendo como a un conocimiento situado, ¿no? Y eso lo relaciono un poco con algo que venía en una de las lecturas que nos mandaste, creo que la de bioética narrativa, que es esta importancia del poder de las narrativas de los bioeticistas, ¿no? Eso me parece muy interesante y muy sugerente, porque aparte de esto que tú dices, o sea, a partir de este lugar de enunciación provienen estas narrativas, ¿no? Y como estas narrativas de alguna manera bajan a lo social y también tiene un impacto en cómo se están entendiendo estas problemáticas, incluso cómo se experimentan, ¿no? La forma en la que podrían hasta normarse, ¿no? Entonces eso me llama como a pensar en la responsabilidad
que tenemos al estar trabajando desde la bioética y en particular los presentes aquí que estamos en las comisiones estatales de bioética, ¿no? Y por otro lado, quisiera yo preguntarte un poquito sobre los riesgos. Yo soy antropóloga y un poco que de alguna manera entiendo esos riesgos, ¿no? Cuando se trabaja con lo narrativo, el análisis del discurso y las implicaciones del análisis del discurso. Y al menos dentro de antropología, una de las cosas que se ha dicho es que no estamos buscando criterios de verdad, ¿no? Sino más bien intentar dar luz a estas contradicciones que existen, ¿no? A esto que se menciona también en la literatura, la complejidad. Entonces, no sé si podrías como hablarnos un poco más de estos riesgos desde esta bioética narrativa, qué es lo que se tiene previsto para un poco mitigar esos riesgos que no pueden, pues, negarse. Y finalmente, mi última reflexión es esto asociado a lo político. Cuando hablamos de una bioética más política, pues pensar en este sentido de lo político asociado a la toma de decisiones, pero sobre todo a un cambio de paradigma en las relaciones de poder, ¿no? Y en ese sentido, cómo el sujeto político de la bioética también podría estar cambiando. Y no solamente pensar que ese sujeto político de relaciones hegemónicas y de poder son los investigadores, la ciencia misma, sino también las personas que participan y que están construyendo. Entonces, es ese giro que también viene a dar la bioética latinoamericana, a decir, el poder está situado también en otro lugar, ¿no? Pero bueno, básicamente quisiera yo preguntar de cómo trabajan los riesgos de lo narrativo. Perfecto, Gabriela. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, digamos que tú dividiste tu intervención en tres partes cortas y voy a reaccionar a cada una de ellas. Tienes toda la razón, efectivamente, y por eso cuando Enrique me preguntaba, yo le respondía a eso, ¿no? La mayor responsabilidad, por ejemplo, para implementar narrativas está en nosotros. Nosotros somos quienes, ¿no? Tenemos que bajar de determinado pedestal, quienes tenemos que adecuar el lenguaje, quienes tenemos que revelar también nuestro lugar de enunciación, quienes tenemos que ponernos, pues, digamos, abrirnos y poner claramente nuestros intereses, etcétera, si vamos a hacer narrativa. Entonces, sí, coincido completamente contigo sobre la importancia de que eso parta de nosotros. Sobre los riesgos, bueno, siempre me preguntan por eso. y como que nunca tengo respuesta. Una respuesta, pues digamos que a mí me parezca plausible. Entonces, como que siempre estoy reflexionando sobre eso todo el tiempo. Por eso, pues siempre pongo eso, ¿no? Como que es peligroso, etcétera. Pero creo que una posible respuesta, yo creo que está en la polifonía. O sea, yo creo que es muy riesgoso, sí, pero especialmente cuando es una historia única. Entonces yo creo que tú puedes disminuir los riesgos si escuchas muchas historias. Entonces creo que esa es una forma de disminuir. Entonces, porque además realmente las historias que nos han hecho mucho daño son historias únicas, son historias que son hegemónicas. Entonces creo que habría que abrir pues la posibilidad para que las historias fueran múltiples. Y otra forma que yo creo que existe de contrarrestar los riesgos tiene que ver con la teoría. Y tiene que ver con darle rigor a las historias. Y rigor en términos de no solamente del número de historias, sino de lo que hay un libro muy interesante que se llama Let Stories Breathe, que sería algo como dejen a las historias respirar. ¿Qué propone eso? Entonces dice, bueno, vamos a hablar de historias, sí, pero no cualquier historia. Entonces hay que hacer historias que realmente sean ricas. Y obviamente vamos a entrar en un debate gigante porque ¿quién va a decir que es rico y que no? Rico en términos de robustas, ¿no? ¿Quién va a decir que una historia es robusta o no? Entonces alguien va a querer aplastar la historia porque tenemos estas relaciones de poder. Por eso te digo que no he llegado a una respuesta suficientemente satisfactoria, pero creo que iría por esos dos lados. Primero, porque sean historias ricas, robustas, ¿no? Y por el otro lado, porque se han incluidas muchas fuentes de historias, ¿no? Que haya una verdadera polifonía de historias y de hecho yo creo que todos un poco lo sentimos cuando leemos un buen libro, por ejemplo. Es un libro que tiene polifonía, es un libro que tiene historias muy ricas, es un libro muy detallista y pues acá hago una cuña publicitaria a Gabriel García Márquez, que creo que es tan mexicano como colombiano, y uno siente eso en los libros de Gabo, ¿no? Y finalmente en lo que hablas del sujeto político,
Exactamente eso. O sea, creo que pues tú lo has dicho, para que se dé una bioética militante o una bioética politizada, como le llaman en Brasil, es necesario que se constituya un sujeto político que pueda interactuar primero, ¿no? Que haya oportunidad para que todo el mundo, para que haya igualdad de oportunidades, que haya audibilidad, ¿no? Que es otro concepto que se usa bastante y que sí, que las relaciones de poder que siempre van a existir queden reveladas, por lo menos, ¿no? Que la gente declare su privilegio, etcétera. Creo que sí es por ahí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias. No sé si alguna persona tenga un comentario adicional. Tenemos en el chat distintas felicitaciones. A ver, déjenme checar. Creo que por aquí también teníamos una pregunta. Silvia Santoyo Cristiani, ¿por qué llamar países centrales a los países ricos y países periféricos a los países pobres? ¿No sería mejor llamarlos pobres y ricos? Sí, eso es una categoría que la bioética de intervención toma de los estudios del desarrollo de un canadiense que se llama Immanuel Wallerstein. Y digamos que la reticencia a llamar rico y pobre tiene que ver con que, según algunos autores, cuando se denomina de esa manera a los países, se está obviando que ellos son ricos y pobres por circunstancias de injusticia. Se está como naturalizando. O sea, simplemente el país es rico y pobre. Y entonces ellos sustituyen esas categorías por las categorías centrales y periféricos porque tienen una reivindicación política pues involucrada, pero realmente pues son simplemente escogencias que las personas hacen para determinar y para llamar sus propias categorías. Gracias. Eduardo Guillermo Gómez Rojas, la cátedra de bioética en las escuelas y facultades de la salud se le ha dado un carácter de relleno en la currícula y ojalá se le diera mayor importancia a través de formas de imposición. Sí, Ahora, pues esa imposición es la que les contaba que quieren hacer aquí en Colombia con el proyecto de ley. Sí. tenemos otro comentario muy relevante. Doctor Hellover, muy relevante el tema y estoy aprendiendo en el día a día con este conocimiento transversal en nuestro trabajo cotidiano ante los casos que tenemos a nivel operativo. Saludos desde Chalco, Estado de México. Saludos. Y Jacqueline Alcázar, ¿y cómo se aplicaría la ética de la intervención a problemas ambientales? Es decir, ¿cómo unimos la bioética con el ambiente? Pregunta buenísima. También una de las preguntas con las que tenemos muchas dificultades para lidiar. Bueno, es más fácil contestarte al final de la pregunta, que tiene que ver con bioética y medio ambiente. Están completamente ligadas. La reivindicación que hace, de hecho la declaración en sus últimos artículos habla de medio ambiente, habla de protección de generaciones futuras, es decir, la bioética como fue originalmente pensada por Potter, era una bioética ambiental, por excelencia. Entonces Potter, cuando él habla de bioética global, él de hecho habla muchísimo más de la protección del medio ambiente que de componentes sociales y económicos, aunque también los toca. Entonces, si tienes ese interés con medio ambiente, remítete a Potter, el creador pues, de la bioética global, y ahí tienes todas las posibilidades. Otra referencia interesante sobre bioética y medio ambiente la tienes en Hans Jonas, este filósofo europeo. Con él también tienes una referencia bien clara sobre bioética y medio ambiente. Y quien está trabajando mucho el tema de bioética y medio ambiente es un sacerdote brasileño que se llama José Roque Junges. Es el Junges. Junges se escribe, sí, se pronunciaría Junges en español. Entonces ahí también tienes una referencia. Ahora, sobre problemas ambientales y bioética de intervención, realmente estamos en falta. No hemos hablado mucho de eso, pero cada vez es más obvio, digamos, porque cada vez vemos más claramente la conexión entre problemas sociales y ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de los refugiados ambientales es muy interesante, ¿no? Gente que, refugiados o desplazados, han tenido que huir pues, de sus regiones por problemas ambientales, por inundaciones, por sequías, etcétera. Queda muy clara, digamos, esa conexión entre la perspectiva social, económica y política de la bioética de intervención y el asunto medioambiental. Muchísimas gracias también a Jacqueline por estar aquí, por la pregunta.
Felicitaciones al ponente principal, no sé quién sea principal. Dice, los presidentes de comités de ética en investigación no deben tener cargos directivos. Esto ha sido un obstáculo en algunos hospitales porque los directores no quieren ceder el poder. Ok. Sí. Tenemos en Brasil, una de las directivas del sistema brasileño es que ninguna persona que esté en la gestión puede hacer parte inclusive del comité. No importa si es presidente o no. No se permite. Pues muchas gracias. Ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Si alguien quiere comentar alguna otra cuestión, ya estamos en los últimos minutos. Me parece que no. Ok. Bueno, pues de esta manera finalizamos nuestra primera sesión del seminario. Le agradecemos muchísimo a Camilo que ha traído. Gloria, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias al ponente. Me pareció extraordinaria su participación. Yo creo que en México todavía nos falta darle mucho más auge a la bioética. Decían hace un momento, ningún directivo puede ser parte del comité. Sin embargo, los directivos no permiten, aunque no sean parte del comité, ponen todas las trabas habidas y por haber para que el comité de bioética, como en el cual yo pertenezco, funcione con toda la nobleza para la que fue creada. Lo ven como una piedrita en el zapato y no nos dejan trabajar como corresponde. Creo que en México nos falta desarrollar todavía más esa cultura, darle esa fuerza a los comités de bioética o a la bioética en general para que se valore en toda su magnitud. Y me gustaría saber si podemos, todos los que nos reunimos, empezar a generar esas estrategias para permitir que realmente los comités de bioética o la bioética se posicione en nuestro país y se le dé la relevancia que tiene. Gracias. Sí, eso creo que es un problema en todos los países, ignorar al comité, ¿no? Una de las salidas que se dio en Brasil, y bueno, estas cosas finalmente terminan sirviendo, afortunado o desafortunadamente, fue darles puntos a las instituciones cuando van a ser acreditadas si tienen comités. Entonces, desde ahí empezó a importarles más a los gestores, el comité. Muy bien, pues muchas gracias Camilo por y a Gloria por esta última intervención. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos ustedes que se conectaron el día de hoy. Les decía, pues estamos o yo al menos particularmente estoy muy agradecida con Camilo que haya aceptado nuestra invitación. La verdad es que admiro mucho su trabajo, entonces pues para mí también ha sido un honor escucharlo y tenerlo aquí dentro de este seminario y esperemos tener más comunicación con él y otro tipo de espacios para seguir dialogando sobre esta importancia de la bioética latinoamericana y también discutir la bioética que está en construcción aquí en nuestro país y sobre todo la bioética que está aconteciendo en las diferentes entidades federativas. Es un tema muy interesante también de poner en la mesa de discusión, de diálogo, escuchar las voces regionales y cuáles son estos problemas o estas temáticas e iniciativas, sobre todo, que han estado presentes a lo largo, por ejemplo, de la pandemia a nivel regional y todos estos cruces de la bioética con otros temas. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo la participación en esta primera sesión. Le agradezco también mucho la presencia de Ángel, del Programa Universitario de Bioética. Es un placer también que esté aquí con nosotros. Por supuesto, a la maestra Berenice Cruz, todo el apoyo y de mis compañeras en la logística de la Comisión Nacional de Bioética, a cada uno de los integrantes de las comisiones estatales de bioética. Y esta sesión también se las vamos a compartir, la grabación, por supuesto, también a Camilo, para que la tengan ahí, para que puedan revisitarla y seguir profundizando en nuestros temas. Finalmente, por ahí en el chat nos comentaban si podían proporcionarnos más literatura de estos temas. Entonces, bueno, ahí pediremos a Camilo que nos comparta algunos otros textos. Y bueno, pues desearles una linda tarde y un abrazo. Muchísimas gracias a todos y todas por la invitación. Que estén bien. Buena tarde. Gracias. Buena tarde a todos. Chao.